Hola y bienvenidos a un video más del curso básico de Laravel 9. En este video veremos qué son las migraciones. Este es un curso 100% práctico, igual la documentación necesaria la dejaré en la descripción del video para que la puedan leer. En resumen, con una migración vamos a crear una tabla de base de datos, sus campos, tipos de datos y la relación que existe entre las tablas, todo desde Laravel. Nos vamos a la documentación oficial para ver si existe algún cambio en esta parte de las migraciones en la versión 9. Aquí en la documentación oficial ustedes se van a ir al apartado de Database Migration. Vamos a ver cómo se crea una migración ahora en la versión de Laravel 9. Podemos ver que la estructura es la misma, PHP Artisan Main Migration y el nombre de la migración. Aquí con la documentación oficial vamos a ir viendo qué cambios existen entre la versión 8 y la versión 9 de Laravel. Y hemos visto que para crear una migración sigue siendo igual que en la versión 8. Veamos qué más podemos ver por aquí. Podemos ver cómo se ejecutan las migraciones. Sigue ejecutándose con PHP Artisan Migrate. Y un comando más que vamos a usar aquí en nuestro curso va a ser el comando PHP Artisan Migrate Fresh. Todo lo que vamos a ver sobre las migraciones en Laravel 9 parece que se está dando de igual modo en la versión 9 de Laravel. No tiene mayor diferencia con la versión 8. Para ver dónde se crean las migraciones nos vamos a nuestro editor de código favorito y abrimos el proyecto de Laravel. En mi caso yo uso Sublime Text. Aquí se van a File, Open Folder y nuestra aplicación es App Libros Laravel 9. Seleccionan la carpeta y les va a abrir la estructura de carpetas de Laravel. ¿Dónde se guardan las migraciones? En la carpeta de Database Migration. Aquí nosotros tenemos algunas migraciones que vienen por defecto con el framework. Como recién estamos iniciando no las vamos a tomar en cuenta, así que las eliminaremos. Aquí nosotros podemos ver algunas migraciones que vienen por defecto con el framework. Y aquí podemos ver la estructura de la migración. Las migraciones tienen dos métodos. Un método up para crear la tabla y un método down para eliminar la tabla existente. La estructura de la migración es el nombre de la tabla que nosotros queremos crear y de esta forma nosotros aquí en esta parte le indicamos todos los campos que nosotros queremos crear para esta tabla. Así de sencillo es este concepto, vamos a verlo de manera práctica. Voy a cerrar este ejemplo. Aquí en esta carpeta Migration ustedes ven todas las migraciones que vienen por defecto con el framework. Como nosotros estamos iniciando y no vamos a seguir las convenciones de Laravel, aquí vienen por defecto algunas tablas que se crean siempre que nosotros descargamos un proyecto nuevo de Laravel. Como nosotros no vamos a usarlas, así que las vamos a eliminar. Eliminamos estas tablas para nosotros solo tener las tablas que necesitamos para nuestra base de datos. Seleccionan todo aquí en Sublime y le dan a eliminar. Eliminamos todas las migraciones para nosotros crear nuestras propias migraciones. Cerramos este archivo, le decimos que no. Otra parte donde se guarda una migración que se ejecuta por defecto y nosotros no queremos que nos cree ninguna tabla que nosotros no queremos tener en este proyecto. Está en la carpeta Vendor. Se van a ir a la carpeta Laravel. Se van a ir a Sanctum. Tengo un video hablando sobre Laravel Sanctum. Así que eso también se lo voy a dejar en la descripción del video para que sepan de qué trata. Aquí en Database Migration tenemos una migración. Vamos a eliminar esta migración que se ejecuta por defecto también. Y aquí nosotros vamos a elegir la opción eliminar. Eliminamos también. Cerramos este archivo. Y listo. Esto sería todo para nosotros tener aquí nuestra base de datos con las tablas que necesitamos solo en este proyecto. Como nuestro proyecto es un poco diferente a todos los que ustedes puedan ver en YouTube, he tratado de hacerlo de esta forma. Si nosotros nos vamos al navegador, aquí tengo el gráfico que le mostré al inicio del curso y el día de hoy vamos a crear esta tabla, la tabla lib-sexo. Nos dice que necesitamos un campo code-sexo de tipo entero, una descripción varchar con 100 caracteres. Si nosotros vemos el modelo físico que les enseñé también en uno de los videos, podemos ver que el code-sexo es de tipo entero sin signo, que va a ser el primary key de la tabla lib-sexo. Vamos a crear una migración para crear esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la documentación oficial y aquí les indicaba cómo vamos a crear nuestras migraciones con esta línea que tenemos por aquí, PHP Artisan Main Migration y el nombre de la migración. ¿Qué estructura sigue este nombre de archivo? Ustedes se van a su terminal. En mi caso yo tengo una terminal aquí en Laragon que me abre esta terminal. Aquí yo estoy en la ruta C Laragon www. Vamos a entrar al nombre de nuestro proyecto, cd app libros Laravel 9. Si ustedes tienen otro nombre, ingresan el nombre de su proyecto.
todo lo que respecta a las migraciones se deben de hacer dentro del proyecto de Laravel. Limpiamos un poco por aquí la terminal y aquí vamos a pegar la línea que nos va a permitir a nosotros crear la migración. Para nosotros crear una migración sigue una estructura bien definida aquí en Laravel. Nosotros tenemos que poner create el nombre de la tabla que nosotros queremos crear table. Esta es la estructura que nosotros debemos seguir. Esto sí lo vamos a respetar porque ya es algo que ya viene por defecto con el framework, pero que no va a influir en nada al momento de nosotros crear la base de datos que nosotros necesitamos. Así que el nombre de la tabla que vamos a crear es lib-sexo. Entonces aquí nosotros borramos donde he puesto este ejemplo y el nombre de nuestra tabla va a ser lib-sexo, de este modo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tabla que quieren crear que solo se llame sexo, le colocan sexo nada más. El create y el table, que van al inicio y al final, sí ustedes lo tienen que colocar. El nombre de la tabla es lo único que va dentro de esos dos parámetros. Aquí ponemos lib-sexo. Presionamos enter para crear la migración. Listo, acabo de crear la migración, nos vamos al Sublime. Y aquí podemos ver la migración creada. Create-sexo-table. Hacemos clic. Y aquí podemos ver nuestra migración. Como les expliqué al inicio, el método app nos va a permitir crear la tabla que nosotros necesitamos. ¿Qué tabla necesito crear o qué nombre necesito asignarle a esa tabla? El nombre lib-sexo. Que al nosotros crearla mediante este comando ya nos coloca el nombre que nosotros necesitamos. Ustedes también podrían cambiarla directamente aquí. Si en caso ustedes necesiten hacer cambios al nombre de la tabla, la pueden cambiar también escribiendo aquí el nombre de su tabla. Para nosotros está bien el nombre que le acabamos de asignar. La tabla va a llevar el nombre de lib-sexo, como lo podemos ver en este gráfico. Ahora vamos a crear estos dos campos, el código-sexo y la descripción. Para eso, aquí en Laravel nosotros vamos a eliminar esta línea. Esta línea nos crea campos de creado y de actualizado que no vamos a usar. Nosotros estamos o vamos a crear una tabla o tratar de conectarnos a una tabla que no sigue las convenciones de Laravel. Pero ya les indico que esta línea que tenemos aquí, que dice table timestamp, nos crea dos campos que vienen aquí en la migración. Un campo de created add. Para cuando nosotros creamos el registro se guarda la fecha y la hora. Y también otro campo llamado updated add. De este modo, cuando nosotros actualizamos el registro. En nuestro caso, si podemos ver nuestro gráfico, nuestro modelo físico, no tenemos esos campos. Porque nosotros vamos a tratar en este curso de crear una base de datos cuyas tablas no tengan las convenciones de Laravel. Para eso nosotros, como no vamos a necesitar estos campos, lo vamos a eliminar. Y aquí nosotros vamos a hacer algunas modificaciones. El table siempre lo vamos a colocar de este modo, ¿no? El signo de dólar, table, guión, el signo de mayor. Y aquí nosotros vamos a poner los métodos que Laravel nos indica para crear nuestros campos de base de datos. Si nosotros nos vamos a Laravel, a la documentación oficial, aquí nosotros tenemos un apartado para ver cómo nosotros crear los nombres de los campos o los tipos de datos para nuestras tablas de bases de datos. Hacemos clic a esta sección y aquí podemos ver los tipos de datos para nosotros crear desde las migraciones nuestros campos. Por ejemplo, el campo que nosotros o el método que vamos a usar para crear el campo descripción es el método string. Si hago clic a string, aquí puedo ver que me va a crear un campo de tipo varchar. Este es el método es string, nos va a crear un campo de tipo varchar. Este método recibe dos parámetros, el nombre que nosotros le vamos a colocar al campo y la cantidad de caracteres que queremos que acepte este campo. También otro método que nosotros vamos a usar, porque necesitamos nosotros generar un campo de tipo entero sin signo, es el método que tenemos por aquí y les voy a enseñar ahora. El método increments. Hago clic para que ustedes vean qué parámetros recibe este método. Aquí tengo el método increments. Nos dice que nos va a crear un campo de tipo entero sin signo, que es lo que necesitamos. Si ustedes pueden ver aquí nuestro modelo físico, miren, necesitamos el método increments. Podemos copiarlo, podemos copiar este método y pegarlo en nuestras migraciones aquí. Y aquí el único parámetro que recibe es el nombre del campo. Para nosotros va a ser code-sexo, como pueden ver en el gráfico. Aquí lo tenemos. Ahora para la descripción ya les había indicado que el método
que vamos a usar para crear un campo de tipo varchar con 100 caracteres es el método string. Podemos copiarla también, no hay ningún problema. Ya cuando ustedes se familiaricen mejor con el framework, ya no es necesario copiar, ¿no? Ya los métodos nos lo conocemos de memoria. Y aquí necesito otro campo. El nombre va a ser descripción para la tabla libsexo. Descripción con 100 caracteres. Algo que nosotros le vamos a adicionar a este campo es que sea único también. Para eso en las migraciones tenemos un método unique de este modo, que lo colocamos de este modo, y ya mediante esta migración le estamos indicando que este campo permita solo registros únicos, no permita registros repetidos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el campo de sexo, por ejemplo, se registra un sexo masculino. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no puedo repetir masculino, y gracias a este método, al momento de crear nuestra base de datos, va a crear este campo que no permita registros duplicados, solo registros únicos. Entonces solo nos va a permitir ingresar una vez masculino, que es lo que necesitamos para esta migración. Guardamos los cambios y nosotros ahora nos vamos a ir a la terminal. Veámoslo en la documentación para que ustedes se guíen mejor. En la documentación aquí nosotros vamos a ir a la parte de ejecutar migraciones, y les había indicado que nosotros vamos a usar un comando bastante interesante que podemos ver aquí: php artisan migrate fresh. Este comando, ¿qué es lo que hace? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en nuestra terminal. Este comando lo que va a hacer es, primero se va a ir a nuestra base de datos. Ojo, todo desde el Laravel. Nosotros no tocamos aquí ya en phpMyAdmin la base de datos. Va a ir a nuestra base de datos. Si hay tablas, las va a eliminar. Eso es lo que hace este comando. Las elimina todas. Elimina todas nuestras tablas y ejecuta nuestras migraciones luego de eliminarlas. Es un comando bastante interesante que nos va a servir para el curso. Entonces, veamos qué hace. Yo presiono Enter. Como les indicaba, primero nos dice que elimina todas las tablas que nosotros tenemos. Como no teníamos ninguna, no la va a eliminar. Pero luego de eliminar todas las tablas de nuestra base de datos, ejecuta las migraciones. En este caso, solo tenemos una migración. Si nos vamos a phpMyAdmin, hacemos clic a App Libros Laravel, que es nuestra base de datos, podemos ver que existen dos tablas. La primera, de Migration, ya viene con el framework y nos permite a nosotros tener un registro de todas nuestras migraciones y de la ejecución de cada migración. Esta es una parte que no vamos a tocar muy a fondo, pero las migraciones nos permiten tener a nosotros un control de versiones entre las bases de datos. Cuando yo ejecuto una tabla, por ejemplo ahora, solo tengo una tabla, no que es la tabla lib-sexo. Aquí en la tabla de migraciones se guarda el nombre de esa tabla y me dice aquí con algunos parámetros cómo es que se van a ejecutar las migraciones. No lo vamos a tocar muy a fondo, pero de esto trata esta parte de las migraciones. Lo único que ahorita nos interesa en el curso es que nos cree la tabla lib-sexo. Si hacemos clic a esta tabla, nos vamos a estructura y aquí podemos ver, ¿no? Code-sexo es un campo de tipo primary key y nos dice que no va a tener signo de tipo entero, autoincremental. Si se dan cuenta, nosotros solo colocamos este método que ya viene gracias al framework incorporado y nos permiten, miren, de una manera bastante sencilla, bastante rápida, crear nuestro campo, nuestra tabla en primer lugar, nuestros campos de una manera bastante rápida. Igual con el campo de descripción de tipo varchar con 100 caracteres como lo tenemos aquí en nuestro gráfico. Ahora, al campo de descripción le habíamos puesto una restricción que sea de tipo único, lo está indicando aquí, y no nos va a permitir ingresar campos duplicados para nuestra descripción. Y listo, ya tenemos nuestra primera tabla de nuestra base de datos creada correctamente. Si nos vamos nosotros al gráfico, veamos por aquí, ya tienen la tabla lib-sexo que acabamos de crear gracias a las migraciones. Oh, qué casualidad, la tabla lib-idioma, miren, es bastante parecida a la tabla lib-sexo. Y miren por aquí, la tabla lib-categoría es parecida a la tabla lib-sexo. ¿Esto qué quiere decir? Y gracias a este video ustedes ya pueden crear la tabla lib-idioma y la tabla lib-categoría. Crean su migración, ponen el nombre de sus campos y luego ejecutan este comando php artisan migrate fresh. Es lo único que ustedes tienen que hacer para que creen ambas tablas. La mejor manera de que ustedes puedan aprovechar al máximo este curso es siguiendo mis instrucciones. Gracias a este video ustedes ya pueden crear estas tablas. Así que espero que ustedes las puedan ejecutar correctamente. Ya hemos visto cómo crear esta tabla. Ustedes crean su migración para esta tabla y para esta tabla antes de pasar al siguiente video. Yo las voy a explicar en el siguiente video, pero espero que ustedes lo puedan lograr también. Y de esta manera vamos a ir aprendiendo y avanzando en el curso.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en cada video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.